Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Filosofía Crítica. En esta ocasión tenemos un invitado especial, a Juan Dalmazo, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS, acá de Argentina, miembro del Comité de Redacción de Ideas de Izquierda y bueno, autor de algunos cuantos libros. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Por un lado, la reciente publicación de un libro sobre Mariátegui y el libro sobre Gramsci, publicado hace ya algunos años, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden por ahí? Bien, bien, acá haciendo mi gracia, eh, para Bueno, brindar. intentaremos colaborar lo más posible. Nada, te agradezco por tu tiempo, por tu presencia. No, gracias. Así que bueno, eh, ante todo, para que te conozcan un poco, algo que nos quieras contar de tu breve historia de vida. No creo que sea muy interesante, sinceramente, pero ¿qué te puedo contar de mi historia de vida? Soy militante del PTS desde el año 97, aunque entré en relación de colaboración o de hacer cosas en el 96. Conocía más o menos algunas ideas del partido desde antes, porque mi hermana es psicóloga y volvía de la Facultad de Psicología con volantes y esas cosas de las distintas agrupaciones. Así que alguna idea tenía de que existía ese tipo de izquierda, así como más dura, ¿no? Clasista o trosca, como a veces se dice despectivamente, o también como autoafirmación de una Claro. identidad, ¿no? Y más o menos desde los 15 por ahí, hice algún tipo de trabajo social con gente de la iglesia porque iba a un colegio católico. Gracias a mi profesor de historia me empecé a interesar en el movimiento obrero y el anarquismo sobre todo. Y bueno, después de ahí, del anarquismo al marxismo hay un solo paso, salvo para la gente que quiere seguir en las indefiniciones, ¿no? En esas cosas de los partidos no permiten expresar mi personalidad y todas esas cuestiones, ¿no? Ok. Pero si uno está, si uno está convencido de la parte más clasista del anarquismo, yo creo que de una forma u otra se termina acercando al marxismo, ¿no? Que bueno, es un poco lo que me pasó a mí. Siempre me interesó la teoría, Mm. por una serie sobre todo por influencias de la familia, ¿no? Porque en mi casa era un tema, o sea, tanto la literatura como la filosofía eran cosas muy valoradas y bueno, mis viejos hicieron, entre otras cosas, la carrera de letras cuando era filosofía y letras, o sea, hablamos de hace muchas décadas. Vos Y decís Juan, no, Viamonte, cuando la facultad. claro, cuando estaba la facultad de filo por el hospital de clínica, por ahí, Claro. en los 70 por 70, ahí, ¿no? y sí, Ah, o sea que se y habrán cruzado con bueno, Amelia Podetti, con sí, Portantiero y unos cuantos personajes. sí, con otros, quizás más los que tenían que ver propiamente con cuestiones que a ellos les interesaban más, ¿no? Como la gramática, la literatura clásica y cosas por el estilo. Así que bueno, un poco con esa escuela y con la formación propia de la militancia, hace muchos años, ¿no? Que vengo trabajando en cuestiones teóricas, pensando un poco estas dos dimensiones, ¿no? De la teoría como algo que permite entender la realidad actual en cierta forma, o sea, en cierta forma, ¿qué quiero decir con cierta forma? O sea, de una manera a través de la cual uno puede ir más allá de los fenómenos más elementales que se pueden ver o analizar y tratar de pensar los problemas que hay de fondo. Y después la otra dimensión, que es la reflexión teórica sobre los problemas de la propia teoría marxista, ¿no? Que también es necesaria, porque el marxismo viene de varias décadas de crisis. Con la crisis capitalista de 2008 recuperó bastante autoridad, sobre todo en el terreno de la explicación de las contradicciones que tiene el capitalismo, pero todavía no tiene el mismo nivel de peso en el plano político, ¿no? Entonces, y a la vez hay un escenario, se viene un escenario de mucha fragmentación en el cual surgen muchas puntas para discutir, ¿no? Pensando, no sé,
lo primero que se me ocurre, la cuestión del marxismo y la ecología, ¿no? Que es un tema que está muy en el tablero, ¿no? Para pasar Sobre el la chivo, mesa. disculpa que te interrumpa un segundito. Sí, sí, por favor. Ediciones IPS, la editorial del partido, hace poco acaba de lanzar El Capital contra la Naturaleza. Sí, ahora todavía estamos en la preventa. Un laburito importante que hizo el compañero Juan Duarte, que hizo también la introducción del libro con Santiago Benítez. Ahora se está haciendo la preventa a través de la página de ediciones IPS y brevemente ya va a estar el libro para poder adquirirlo, el libro de Koi Saito. Bueno, que es uno de los que contribuye a este debate, ¿no? Ahí hay varias cosas que tienen, o sea que, bueno, no me voy a meter en eso, porque no es un tema aparte en el que yo tenga así una opinión especialmente interesante, o no sé cómo llamarla, pero es un tema obviamente que me interpela, pero creo que ahí hay como dos registros también, ¿no? Uno que tiene que ver más con las discusiones sobre Marx y la ecología y hasta dónde Marx captó la profundidad del problema o no, que en eso me parece que también hay algunas exageraciones, ¿no? En los marxismos ecologistas actuales, como de ponerlo a Marx como recontra mil ecologista, cuando Claro, por el propio contexto quizás no era, es un poco anacrónico verlo de esa forma, pero es cierto que su mirada de la relación entre la naturaleza y la sociedad y el daño que hace el capitalismo a la naturaleza no es para nada incompatible con miradas ecológicas, ¿no? O ecologistas o preocupadas por la cuestión de la crisis ambiental. Eh, pero bueno, nos fuimos un poco con las ramas, por las ramas con el tema este. A lo que me refiero es que hay un panorama de lo que se llama los mil y un marxismos, muchos debates, y ahí también el problema de tratar de recomponer el marxismo desde un punto de vista no solamente teórico general o ideológico, sino también político, es un tema importante. La reflexión teórica está, por lo menos la que intento hacer yo, intentamos hacer del partido, está bastante orientada en ese aspecto, en ese sentido, ¿no? De intentar dar herramientas para pensar los problemas actuales del marxismo y a su vez que eso permita nutrir una práctica política, ¿no? O a la vez teorizar ciertos aspectos de cosas que se hacen en la práctica, pero que necesitan algún tipo de sistematización desde el punto de vista de las ideas. Después, ¿qué más? ¿Qué te puedo decir sobre mi persona? Soy empleado judicial, entré por concurso, así que no le debo nada a nadie, afortunadamente. Eh, Trabajo hace ya bastantes años en ese laburo. eh, y no sé, nada más. bueno, Me bueno. parece que no tiene mucha relevancia esa cuestión. Y Pero vos, bueno, algo de presentación hay que hacer. claro, exactamente. Sí. Así te haces famoso. Aprovechando el canal de Claro. filosofía crítica. Mi super canal con su millón de suscriptores. ¿No? Eh, bueno, vamos a ir al grano. Dale. Teoría y praxis, teoría y revolución. Bueno, de hecho es el título de tu último libro, ¿no? Tu último libro se titula Mariátegui y el subtítulo es Teoría y revolución, Sí. que por lo que ya vemos es uno de tus temas al menos predilectos, ¿no? Y el anterior a ese, creo que es el anterior, no sé si hay más libros en el medio que has escrito, es el marxismo de Gramsci. Sí, en realidad Máximo Gramsci es el primero. Después saqué Hegemonía y lucha de clases, que son tres ensayos sobre Trotsky y Gramsci. O sea, uno sobre el concepto de hegemonía en Trotsky, el otro sobre las lecturas de Gramsci acerca de Trotsky en los cuadernos de la cárcel, y el último es un análisis de las antinomias de Gramsci y de Perry Anderson. Ese sería mi segundo libro, Hegemonía y lucha de clases. Y después escribimos ese salió en 2018. En 2020 publicamos con Ariel Petruccelli, Althusser y Sacristán, Itinerario de dos comunistas críticos, que es un estudio comparativo de Luis Althusser y Manuel Sacristán, y los elementos de convergencia, de diferencias, pensado en función de un debate con las retóricas más de tipo frente populista, eurocomunista y todo eso, ¿no? Y bueno, este de Mariátegui sería el último que todavía está ahí en la imprenta luchando por salir, pero bueno, la semana que viene ya va a estar publicado.
bueno, yo digo la semana que viene, no sé cuándo se publicará esta entrevista, estamos hablando el 27 de abril de 2023 y bueno, seguramente el 2 o 3 de mayo el libro ya ande por la calle. Y la entrevista seguro aparezca, bueno, en un rato, cuando Ah, terminemos de perfecto. hablar, o no sé, mañana, pero Ah, muy seguro que bien, muy está bien. rápido en ese sentido. A no ser que haya que, no sé, que le pida a un entrevistado, che, mira, dije algo que no va o no me gusta o Claro. sacalo, bueno. No, no, yo no suelo hacer eso, trato de no decir, de no ser imprudente cuando hablo y bueno, listo. Claro. Así que bueno, Gramsci quizás uno de los autores, no sé si más leídos, la verdad que no sé quién se sienta a leer seriamente a Gramsci hoy en día, pero sí se habla mucho de hegemonía, la hegemonía esto, la hegemonía aquello, incluso se habla de, por ejemplo, cuerpos hegemónicos o discursos hegemónicos, una especie de apropiación eh, democrático-capitalista de Gramsci, por así decirlo, o en términos más marxistas, burguesa de, de Gramsci, al menos acá en la Argentina, ¿no? Con el retorno de la democracia y demás. Ujú. De hecho, bueno, creo que es uno de los conceptos que más utiliza Laclau, el filósofo argentino Ernesto Laclau. ¿Qué diferencias notás vos con la utilización que se ha hecho o que se hace de Gramsci hoy en día y en este caso el concepto de hegemonía con lo que realmente era la intención de él o con, digamos, el marco teórico dentro del cual la palabra hegemonía en el pensamiento de Gramsci, digamos, tiene un sentido, digamos, profundo? Sí, bueno, a mí me parece que la diferencia fundamental, primero que todo habría que decir lo que mencionabas vos, ¿no? El uso descontrolado del término hegemonía, que puede ser desde un término para señalar que alguien tiene tendencias autoritarias o que quiere la suma del poder público, cosas por el estilo, ¿no? Desde eso hasta lo que comentabas de cómo se utiliza quizás en algunas vertientes feministas, ¿no? Sobre lo que es el, digamos, un cuerpo hegemónico o una subjetividad hegemónica o ese tipo de cosas. Me parece que está ya bastante fuera del contexto de discusión de Gramsci, pero quizás es parte de una cierta deriva de las últimas décadas en la cual la cuestión de la hegemonía fue progresivamente separada de la idea de revolución social, básicamente, ¿no? Que yo creo que esa sería la diferencia que hay entre la mirada que tiene Gramsci sobre el problema con múltiples miradas posteriores desde la del propio Partido Comunista Italiano de la segunda posguerra, que es el que publica los cuadernos de la cárcel, primero en edición temática y después ¿no? A fines de los 40 y comienzos de los 50, y después la edición crítica de Valentino Gerratana en 1975, que bueno, permitió el desarrollo de estudios mucho más críticos, tendientes a superar en muchos aspectos los límites que había impuesto la, el trabajo que había hecho Palmiro Togliatti de apropiación, ¿no? El dirigente del Partido Comunista Italiano en la segunda posguerra, de apropiación del pensamiento de Gramsci como referencia para una llamada vía italiana al socialismo, que era básicamente la idea de que por una evolución gradual de tipo parlamentario se iba a llegar al socialismo, ¿no? Entonces yo diría que esta es la diferencia principal, o sea, Gramsci piensa las dificultades de la revolución porque ve la derrota del movimiento obrero a manos del fascismo en los años 20 en Italia. Desde ahí analiza también otros procesos en los cuales hay cambios en las formas del poder estatal como respuesta al desafío del ascenso obrero posterior a la Revolución Rusa. Es cierto que Gramsci ve que la revolución en Europa no es tan fácil, entre comillas, fácil, ¿no? Como fue en su momento en Rusia, pero él nunca abandona esa idea como una referencia fundamental. O sea, en el pensamiento de Gramsci, la hegemonía tiene sentido desde el punto de vista de un proyecto de transformación revolucionaria en la sociedad. No es un fin en sí mismo, ¿no? Y tampoco es algo
que creo que esa es la otra diferencia importante, algo esencialmente discursivo, como ha sido especialmente en las lecturas de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, ¿no? Donde la hegemonía pasa a ser un discurso que articula distintas demandas y les da una orientación hacia la ampliación de la democracia, ¿no? Que eso es la primera versión, si querés, de hegemonía estrategia socialista, apelando o poniendo la expectativa en una especie de socialdemocracia de izquierda, ¿no? Tipo Mitterrand, una cosa así, y que eso se pudiera de alguna forma radicalizar, cuestión que evidentemente no ocurrió, y después ya de la caída del muro y del giro hacia un social liberalismo cada vez más claro de la propia socialdemocracia, la deriva de Laclau hacia la teoría del populismo, ¿no? De un liderazgo que dicotomiza el campo político, dice el pueblo y antipueblo y ese tipo de cosas, ¿no? Que ya está mucho más lejos del marxismo que la primera versión de Hegemonía y Estrategia Socialista, que igual ya se postulaba como postmarxista, ¿no? Yo creo que la diferencia fundamental del pensamiento de Gramsci con este tipo de lectura es que, además del horizonte de la revolución, que para Gramsci es una revolución socialista y para Laclau es una, como él llama, una revolución democrática, también tiene que ver con la relación entre el discurso y la política. O sea, en Laclau y Mouffe no existen las relaciones de fuerza, cuestión que para Gramsci es fundamental. Y para Gramsci el lenguaje es súper importante, de hecho fue un estudiante muy destacado de lingüística y le dio mucha importancia a la cuestión lingüística, y de hecho el concepto de traducibilidad de los lenguajes es muy importante en la reflexión de Gramsci, te diría que casi desde siempre, pero sobre todo en los cuadernos de la cárcel, y que es un concepto que él también lo aplica a la política, ¿no? Pero no es lo mismo un lenguaje que un discurso, o sea, en el sentido de que en el contexto de discusión de cómo se usa la idea de discurso en la Clau y Muffe es una práctica mucho más superficial de lo político que la que piensa Gramsci. O sea, en Gramsci la posibilidad de estructurar un lenguaje político que sea comprendido por cada vez más amplios sectores está vinculada a la construcción de una fuerza social material, o sea, una relación de fuerzas real, no relaciones de fuerza de tipo discursivo. Por eso, como decía Fabio Frosini, que es un investigador muy importante del pensamiento de Gramsci, él dijo una vez en una charla que hicimos con mis compañeros de Brasil, cuando presentamos la versión en portugués del marxismo de Gramsci, el libro que hablabas vos, dijo una cosa que a mí me gustó mucho, dice, la teoría de Laclau estrictamente no sirve para nada, salvo para hacer campañas electorales, que yo creo que es cierto, porque eso es lo que demuestra los éxitos que tuvo Podemos desde el punto de vista electoral, utilizando el populismo laclausiano, ¿no? Para decir ellos y nosotros, este, contra la casta y todo eso, y después el desastre que hace cuando tiene algún tipo de acceso al poder político, ¿no? Entonces, una cosa el discurso, otra las relaciones de fuerza. Creo que ahí también hay otra diferencia importante con, entre Gramsci y los usos de Gramsci que se han dado posteriormente, que no son tan contradictorios entre sí. Por ejemplo, una lectura como la que hizo Ernesto Laclau desde fuera de la Argentina, con las lecturas de Gramsci como referencia para la transición a la democracia que se hicieron en Argentina y en América Latina, más o menos por las mismas épocas, son solidarias entre sí, más allá de que están pensadas con distintas herramientas teóricas, ¿no? Y bueno, yo creo que en las últimas décadas, entre los estudios gramscianos que se vienen haciendo en Italia, la discusión en el marxismo angloparlante, recuperando las dimensiones más, si querés, también más propiamente socialistas y comunistas del pensamiento de Gramsci, para lo cual los estudios italianos son importantes, más allá de las opiniones políticas que tengan los investigadores, ¿no? Que muchos son afines a lecturas como las que tuvo en su momento el Partido Comunista Italiano en la posguerra y todo, pero son críticos de las operaciones teóricas más burdas. Y después, obviamente, todas las discusiones que se vienen haciendo en América Latina, en las cuales Gramsci es una referencia para pensar tanto la crisis de las formas de hegemonía burguesa como el desarrollo de los movimientos sociales, los movimientos, el movimiento obrero, los movimientos populares, bueno,
me parece que hay condiciones para hacer una lectura de Gramsci que sea más afín a el contexto y los parámetros que él mismo defendía, ¿no? O sea, volver a la idea de Gramsci como un pensador de la revolución y no como un pensador de cómo se sustituye la revolución por otra cosa, ¿no? Sin negar la especificidad de su pensamiento o la importancia que puede tener la cuestión de la hegemonía como eh, concepto que alude a la construcción de un liderazgo de la clase trabajadora respecto a otros sectores populares, que sea un liderazgo ejercido convenciendo y no imponiendo, ¿no? Entonces, me parece que sin negar eso, sin negar que Gramsci mismo amplió la cuestión de la hegemonía tal como estaba planteada en el marxismo ruso, que era un poco más restringida, eh, es inconsistente la idea de presentar a Gramsci como alguien que piensa por fuera del horizonte de una revolución. Básicamente eso, ¿no? Me parece que es la cuestión fundamental para diferenciar las distintas lecturas. Claro. Me quedé pensando en el tema de la traducibilidad de los lenguajes. ¿Querés explayar un poco esa cuestión? Más que nada Sí, para la gente que nunca, o sea, los que vienen a ver esto y dicen, bueno, nunca leí nada de Gramsci, no tengo ni sí, sí, idea. sí, sí. Bueno, lo que dice Gramsci sobre o sea, el concepto está vinculado a un paralelismo que existe desde la filosofía clásica alemana, pero que está muy presente en el marxismo, entre el idealismo alemán y la Revolución Francesa, ¿no? Y también podríamos agregar y la economía política inglesa, ¿no? Que es lo que dice Marx en La miseria de la filosofía cuando bueno, se burla de Proudhon y en algún lado dice por ahí que si ¿cómo es que dice? Si si el inglés transforma las ideas, bueno, ahora no me acuerdo, pero hace un chiste así como de que el alemán transforma los sombreros en ideas, una cosa así, ¿no? Este, si el inglés transforma a las personas en sombreros, el alemán transforma los sombreros en ideas o algo por el estilo. Pero hay una idea de que el proceso histórico de la Revolución Francesa tiene como correlato ideológico la elaboración de la filosofía clásica alemana, ¿no? Que incluso cuando Marx dice somos contemporáneos teóricos del presente sin ser sus contemporáneos históricos, ¿no? Estamos por detrás de lo que es la Revolución Francesa. Eso se puede ver como una crítica del atraso alemán, pero también se puede ver como una fortaleza del pensamiento teórico alemán, ¿no? Que bueno, depende de quién lo dijera, podía adherir a una mirada, o a las dos, ¿no? Porque yo creo que Hegel veía los dos problemas, me parece. Y bueno, la idea de traducibilidad tiene que ver con esto, es decir, hay en determinado nivel de desarrollo histórico, no exactamente igual, pero parecido, hay lenguajes que hablan de cosas parecidas o de las mismas, pero con conceptos distintos y con acciones distintas, ¿no? Pero la idea de traducibilidad parte de acá, de esta especie de equivalencia entre Revolución Francesa o paralelismo entre Revolución Francesa e idealismo alemán, al que le podemos agregar también la economía política inglesa. Entonces, la traducibilidad que te permite pensar cómo lenguajes diferentes hablan de los mismos procesos o de las mismas realidades, o a la vez cómo lenguajes que son muy parecidos hablan de cosas distintas aunque usen casi los mismos conceptos, ¿no? Es decir, hay una especie de juego ahí de cómo se construye la representación de la realidad en el cual se puede utilizar lo que se piensa en un área del mundo para entender lo que está pasando en otra, sin hacer una mezcolanza y buscando cómo, cómo explicar, valiéndose de los conceptos teóricos, lo que ocurre en el proceso real. Esto está vinculado también a lo político. Por ejemplo, cuando Lenin dice en el Cuarto Congreso Internacional Comunista, che, nosotros metimos las 21 condiciones que están muy bien porque había que echar a todos los reformistas y eso y hacer partidos bien revolucionarios, pero los europeos no entienden nada de esto porque esto es una cosa de los rusos, que la pensamos en ruso, la escribimos en ruso
y mandamos a instrumentarla en ruso, entonces no supimos traducir, no supimos hacer que esta idea que teníamos de hacer partidos verdaderamente revolucionarios y no continuaciones de los viejos partidos socialdemócratas, se pudiera plasmar en algo realmente adaptado a la realidad nacional de los partidos por fuera de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, Gramsci une un poco estas dos cuestiones con el trasfondo de sus propios estudios sobre cuestiones de lingüística y eso, y toma la traducibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos, pero también políticos, como una categoría importante para entender cómo se construyen los discursos teóricos, pero también cómo se hace política. Y también es una categoría que él la usa para pensar la propia coherencia interna del marxismo. O sea, él va a decir que hay traducibilidad entre los distintos componentes del marxismo, por ejemplo, en la filosofía con la categoría de praxis, en la economía con la teoría del valor y en la política con la concepción del Estado, ¿no? Entonces, eso él lo trabaja para decir que el marxismo es una concepción que no es solamente una política, pero depende en lo filosófico o en lo económico de otras ideologías, o al revés, sino que es una concepción integral que busca hacer una explicación del mundo, a la vez que hacer una crítica al capitalismo, a la vez que hacer una política para transformarlo, ¿no? Y bueno, este tema de la traducibilidad también está bueno para salir un poco de esa desdichada concepción que existe en las academias sobre la recepción, ¿no? Que se usa mucho, ¿no? La recepción de tal cosa en tal lado. Bueno, ahora capaz no se usa tanto, pero... Y no necesariamente son malos los estudios sobre recepciones de pensamientos de otros lugares en, no sé, recepción de... Mismo, recepción de Gramsci en América Latina. Pues, bueno, pero sería muy poco gramsciano, ¿no? Pensar este Gramsci en América Latina en términos de recepción, porque precisamente para Gramsci lo importante es la traducibilidad, ¿no? La recepción en el sentido, bueno, yo tomo esto que viene de otro lado y lo sigo manteniendo como algo extraño a mi realidad y alrededor de eso voy especulando, sino que la traducibilidad o la traducción, mejor dicho, o sea, el ejercicio de traducción que está basado en la traducibilidad, o sea, en la posibilidad de que esa traducción sea llevada adelante, requiere hacer operativos los conceptos en una realidad nacional o regional determinada, o también se puede pensar la traducibilidad a nivel internacional desde distintas épocas históricas, ¿no? En el sentido de que hay muchas cosas que ha dicho Gramsci, por ejemplo, o han dicho los marxistas clásicos, que hoy por hoy no las usaríamos exactamente de la misma forma, pero podemos intentar actualizarlas. No sé, por ejemplo, el problema de la definición de la época como de crisis, guerras y revoluciones, no tiene la misma característica que lo que uno podía decir en 1918, 19 o 21, por más que la categoría sea perfectamente operativa para una época como la actual, ¿no? Que de hecho hay gente que lo está recuperando, todo ese debate y eso. Bueno, más o menos por ahí va el tema de la traducibilidad. No sé si es Claro. suficientemente claro o hay No, que... perfecto. De hecho, recordaba un par de cosas. Por ejemplo, Oscar del Barco tiene un libro que se llama Serie Esencia en el Capital de Marx, que a mí me pareció excelente ese libro, donde realiza una operación que pienso yo que eh, puede pensarse como un caso de traducibilidad, donde si, por ejemplo, la filosofía hegeliana expresa el punto de vista más alto del nivel de conciencia de la sociedad burguesa, entonces pueden leerse, pueden traducirse las categorías, que de hecho es lo que hace Marx con el Capital, ¿no? Cuando se traducen las categorías de la ciencia de la lógica de Hegel, ¿no? La Wissenschaft de la ciencia de la lógica, a las Capital, al Capital. Entonces se parte, por ejemplo, de la lógica de Hegel, arranca, ¿no? Con la doctrina del ser y esencia. Perdón, el ser y la nada. Ser puede equipararse a la categoría elemental de la economía política, que es la de Wert, valor, por ejemplo. Y creo que eso sería, ¿no? Un caso. Que Yo bueno, justo ese libro del barco no lo leí, pero perfectamente puede ser, aparte del barco es el que
de alguna forma inició el proceso de expulsión del grupo pasado y presente del Partido Comunista, ¿no? Porque, bueno, él hace todo el debate con Sciarrita Eso no lo sobre el sé. problema de la objetividad y todo eso. Él fue parte del grupo pasado y presente, o sea, tiene una formación gramsciana, aunque no solo. Yo después tengo mis dudas sobre las cuestiones del hegelianismo en Marx y todo eso, pero bueno, no me voy a meter a discutir eso en este momento. Claro, Pero perfectamente podría ser un intento de traducción, esto que vos estás contando del libro del barco, que puede tener inspiración en las ideas de Gramsci perfectamente también. claro. La frase que mencionabas de la miseria de la filosofía está en el capítulo que se titula La metafísica de la economía política. Ese, claro, exacto, La- exacto, es lo que vos dijiste, ¿no? Si el inglés transforma a los hombres en sombreros, los alemanes transforman a los sombreros en hombres. exacto, Y es exacto. algo que también está Bueno, presente en el manifiesto comunista, ¿no? Cuando irónicamente, ¿no? Con ese humor irónico, mordaz de Marx, que a mí me hace reír mucho, eh, se queja del atraso alemán en materia de revoluciones, en revoluciones concretas, prácticas, pero bueno, revoluciones teóricas son claro. los maestros, por así decirlo. Sí, viene de ahí toda esa discusión. Lo que pasa que yo creo que Gramsci es como que logra darle un poco más de profundidad a ese tema, o sea, sale de la idea de algún tipo de paralelismo, o sea, se basa en eso, pero lo desarrolla a un nivel mayor, que teóricamente me parece que sirve, ¿no? Sobre todo para pensar, y ahí me faltaba una cuestión más, también Gramsci piensa que se puede traducir cosas que dicen teorías rivales hacia el propio marxismo. Por ejemplo, todo el trabajo de discusión que hace Gramsci con el filósofo napolitano Benedetto Croce en los cuadernos de la cárcel, tiene un aspecto de traducción, porque Gramsci critica, pero a la vez rescata la idea de la historia ético-política de Croce y dice que eso se puede traducir en términos de hegemonía, entendida como una dirección que no se basa solo en la fuerza, sino también en un apoyo voluntario de quienes son dirigidos, ¿no? Entonces ahí también entra la cuestión de la traducibilidad, es decir, tendríamos un aspecto que tiene que ver con cierta equivalencia de situaciones históricas similares, otro de la propia coherencia interna entre los componentes teóricos del marxismo y otro de relación entre el marxismo y otras teorías, ¿no? Donde, bueno, después hay que ver en qué medida los diálogos que se establecen entre una teoría y otra permiten hacer una traducción o no, ¿no? No es que cualquier cosa es traducible por otra, pero hay determinados problemas en torno de los cuales se pueden construir estos ejercicios de traducción que permiten qué cosa? Actualizar el desarrollo teórico del marxismo, ¿no? En la perspectiva de Gramsci, ¿no? Cuando él dice, bueno, hay que hacer, como hizo Engels en su momento, un anti-Düring, hay que hacer un anti-Croce, está pensando en esto, ¿no? No solo para hablar en contra de Croce, sino para buscar, que él lo ve como el intelectual, si querés, más serio, que está pensando cómo evitar la vía bolchevique en Italia, ¿no? Era el intelectual más destacado en Italia y bueno, de Sí, hecho aportó al fascismo. eh, pero bueno, también dejando a un lado eso, fue un gran lector del ya mencionado Hegel. claro, Eh, era un intelectual liberal, ¿no? Historicista liberal, que después en su momento apoya el fascismo, después se separa, pero Gramsci lo ve como un pensador en el fondo conservador, ¿no? Sostenedor de un statu quo, pero a la vez considera que las cosas que dice Croce hay que tomarlas desde el punto de vista teórico y ver en qué medida a través de esa discusión el marxismo logra ampliar su capacidad explicativa, ¿no? Y era importante en Italia, pero también importante a escala internacional, ¿no? Ahora puede parecer una rareza, ¿no? Yo una vez charlaba con un amigo sobre este tema y porque yo veo, bueno, muchas veces, digamos, en el ámbito de los estudios gramscianos es muy común que se reproducen cosas que dice Gramsci o su terminología, se lo usa un poco como jerga, ¿no? El lenguaje que usaba Gramsci,
por ejemplo, no sé, ahora estamos comentando esto de Benedetto Croce porque Gramsci discute sobre él y yo lo traje a colación para tratar de explicar el problema de traducibilidad. Pero hoy no sé si tendría mucho sentido discutir sobre Benedetto Croce en particular, ¿no? O sea, está muerto y es un muerto muy viejo, ¿no? Exacto. Pero, Específico, o sea, para eso te tenés que meter en la claro, historia de la exacto. filosofía italiana, o sea, es algo muy específico. Exactamente, exactamente. Pero el trabajo que hace Gramsci en torno de este diálogo polémico con Croce permite entender cómo él pensaba el problema del marxismo, ¿no? Que por un lado tenía que ser autosuficiente, pero por otro tenía que ser abierto y establecer discusiones y buscar cómo incluso asimilar determinados cuestionamientos que se hacían al marxismo y demostrar que en el propio marxismo existía una solución mejor para ese problema. En este caso, la hegemonía como una eh, elaboración mucho más sólida que la historia ético-política de Croce, que Gramsci criticaba, que bueno, su concepción de la historia hacía todo el hincapié en los momentos de expansión cultural, pero se olvidaba de las guerras y de las revoluciones, básicamente, ¿no? Claro. Bueno, eso, para completar un poquito lo de traducción. ¿Qué relación hay entre la hegemonía y la lucha de clases? Pensando en el problema en términos de marxismo clásico, eh, la estructura, la superestructura. Uh -huh. De hecho, hay una lectura que hace obvio sobre la cuestión de la superestructura en Gramsci. Sí, bueno, habría que ver distintas cuestiones, ¿no? Me parece que en la versión clásica de la hegemonía, que era la del marxismo ruso, digo, la hegemonía significa jefatura, ¿no? El término. Y viene de la antigua Grecia, cuando una ciudad-estado era puesta en el lugar de dirección por las otras para una guerra X contra otra gente, por ejemplo, contra los persas, ¿no? Hay una larga historia, ¿no? De cómo el término se va incorporando en distintos aspectos, pero al marxismo, digamos que llega a través de, aunque puede haber algún tipo de huella posible en Marx o en Engels, llega sobre todo a través del marxismo ruso, que utiliza la categoría para pensar el rol que tenía que tener el proletariado en una revolución que se consideraba democrático-burguesa, o sea que iba a liquidar el zarismo y establecer una república constitucional, pero en la cual la burguesía liberal era muy débil y era más bien un apéndice del zarismo, ¿no? Entonces la hegemonía era la figura bajo la cual el marxismo ruso pensaba la posibilidad de que el proletariado estableciera una alianza y un liderazgo respecto del campesinado, mostrando la posibilidad de satisfacer plenamente sus demandas, ¿no? Especialmente la del campesinado, incluso más que la del movimiento obrero, que en este esquema tenía que tener más bien consignas democráticas y un programa mínimo de demandas sociales, ¿no? Bueno, el tema ese se va profundizando alrededor de las experiencias de las revoluciones de 1905 y 1917 y siempre estuvo vinculado al problema de la lucha de clases. Nunca estuvo presentado como algo que era un sustituto. Ahora tenía una particularidad, o sea, hablar en términos de hegemonía ya te presenta la cuestión de que la lucha de clases no se puede entender únicamente como lucha económica entre obreros y patrones, ¿no? Sino que hay otra serie, primero, hay otros sectores sociales que deben ser incorporados a la lucha o que ya están en la lucha y entonces a ellos hay que vincularse, y hay otros problemas que van más allá de las cuestiones de demandas económicas. Ahí el propio marxismo ruso, con posiciones revolucionarias, hay distintas lecturas sobre esto, ¿no? Eh, por ejemplo, Trotsky tenía, sobre todo en 1905, mucha desconfianza sobre este concepto porque lo veía vinculado a una teoría de Lenin que él consideraba inconsecuente para analizar la mecánica de la revolución rusa, ¿no? Porque Lenin decía, bueno, un término incomprensible que es dictadura democrática, obreros y campesinos, ¿no? Lenin utilizaba esta consigna para plantear que la revolución rusa iba a dar lugar a un gobierno obrero y campesino, pero que no iba a ser socialista. Pero iba a ser claramente con el movimiento obrero como uno de sus ejes, porque la burguesía liberal no iba a hacer ninguna lucha seria contra el zarismo, ¿no? En ese aspecto Trotsky estaba de acuerdo, pero consideraba que
no tenía sentido pensar que la clase obrera podía tomar el poder y quedarse en los marcos de una revolución democrático-burguesa, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, si la burguesía hace locao patronal, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir, ah, no, como esto es una revolución democrático-burguesa, no podemos tocar la propiedad privada o vamos a expropiar las fábricas? Entonces ahí Trotsky decía que, ojo, si se puede establecer una hegemonía, la va a ser la clase obrera luchando con mucha intensidad por sus propias demandas, no solo defendiendo las demandas del campesinado o la demanda de que se vaya el zarismo y se establezca una democracia, ¿no? Bueno, yo creo que Trotsky pensaba que esto se podía lograr a través de una dinámica de lucha de masas ascendente, ¿no? Por eso él en 1905 va a decir, la huelga general fue la expresión de, de la hegemonía obrera en la revolución, ¿no? Y al igual que el Consejo Obrero, ¿no? Dice, bueno, esta es la forma de organización y la forma de lucha que son propias de la hegemonía de la clase trabajadora en la revolución democrática, ¿no? Después hay toda otra serie de discusiones que tienen que ver con el contexto de la transición al socialismo en la Unión Soviética y las relaciones entre la clase trabajadora y el campesinado. Y yo creo que de ahí saca mucho más Gramsci, ¿no? Gramsci conoce el pensamiento de Trotsky hasta cierto punto, conoce más el de Lenin y está muy influido por los debates que se hicieron en la segunda mitad de los años 20, donde la dirección soviética criticaba a Trotsky por subestimar al campesinado y toda una serie de cosas medio trilladas, ¿no? Pero que en ese momento eran muy fuertes como discurso oficial. Y entonces Gramsci toma de ahí, le da otro sentido, porque no es un mero repetidor de lo que haya dicho Bukharin o Zinoviev o incluso Stalin, pero hace un primer uso de toda esta problemática más claramente en 1926, cuando plantea en las tesis de Lyon el tema de las fuerzas motrices, ¿no? De la Revolución Italiana en el proletariado del norte y el campesinado del sur y las islas, y en el texto también del mismo año, que es sobre la cuestión meridional, donde dice la hegemonía de la clase trabajadora se puede construir en la medida en que pueda movilizar contra el Estado burgués cada vez capas más amplias de la población pobre y trabajadora, en especial los campesinos. De ahí sale un poco todo lo que él después va a desarrollar en los cuadernos. Y en los cuadernos, el concepto de lucha de clases no aparece muy seguido. Aparece, pero no es lo más habitual, está presupuesta en cierta forma. Y lo otro que me decía sobre estructura y superestructura, de alguna forma Gramsci parte de este concepto, o sea, de esta distinción, y va desarrollando otro esquema diferente, que es el de relaciones de fuerzas, ¿no? Cuando Gramsci comienza haciendo unas notas sobre estructura y superestructura que después reescribe en términos de análisis de situaciones y relaciones de fuerza. Y en esos análisis de relaciones de fuerza él establece tres niveles, ¿no? Uno que es un nivel de relaciones de fuerza sociales objetivas, donde él dice, bueno, esto es una realidad que es independiente de lo que nosotros queramos, o sea, no se puede inventar el número de fábricas o el número de puertos. Bueno, podemos agregar, ¿no? De puertos no lo dice, él dice sobre todo fábricas, ¿no? Que yo recuerde, pero eh, es la relación de fuerzas sociales más elemental, más allá de si esa gente quiere luchar o no, o lo que sea, ¿no? Un nivel de relaciones de fuerzas políticas que comienza por la lucha por las demandas más elementales de tipo económico, corporativo o sindical, hasta las luchas políticas eh, que buscan conquistar el poder estatal y por ende desarrollar una hegemonía, y después un nivel de relaciones de fuerzas militares, ¿no? Si vos te fijás en esos tres niveles de relaciones de fuerza, está contenida la cuestión de estructura y superestructura. Pero Gramsci ya no la plantea tanto en esos términos, él considera siempre, digamos, bueno, al principio menos, pero a medida que él avanza en elaborar este tema de la relación de fuerzas, empieza a considerar cada vez más que esta discusión de superestructura y estructura típica del marxismo es más bien una metáfora arquitectónica que una elaboración conceptual en sentido fuerte, ¿no? Y bueno, en este esquema de relación de fuerzas sociales, políticas y militares, vos podés, de alguna forma, si vos lo cruzás con el de estructura y superestructura, bueno, vos vas a ver que
sobre todo en lo que sería la relación de fuerzas sociales objetivas y la relación de fuerzas políticas, tenés más o menos contenido lo que en el esquema más tradicional, por así decirlo, sería estructura y superestructura. Y Gramsci podríamos, especulando un poco, pero tratando de pensar cómo él analiza la relación entre hegemonía y lucha de clases, yo lo que diría es que la relación es consustancial, pero que está pensada con conceptos específicos distintos, ¿no? Es decir, Gramsci en los cuadernos de la cárcel no te va a decir, bueno, a ver, yo creo que la relación entre hegemonía y lucha de clases es esta y esta, sino que te va a decir, yo creo que, por ejemplo, el lugar de la hegemonía en una relación, en una teoría para pensar las relaciones de fuerza es este, ¿no? ¿Y cuál sería este? Es el momento en el cual una clase supera el estadio de lucha por demandas puntuales y se propone una lucha por el poder del Estado, acaudillando otros sectores sociales, ¿no? Logrando hacerse universal, ampliando sus intereses, no reduciéndolo solamente a las cuestiones inmediatas, ¿no? Y esto está vinculado a otra reflexión importante que hace Gramsci sobre el problema de la revolución, que también en la revolución en los cuadernos de la cárcel no aparece como revolución en general, aparece como revolución permanente o como revolución pasiva. Es decir, Gramsci te va a decir, bueno, desde la Revolución Francesa, pasando por 1848 hasta la Comuna de París, hubo toda una serie de movimientos de lucha que se podían pensar en términos de el eslogan de 1848 de la Revolución Permanente, ¿no? Que en su momento planteó Marx y bueno, que en realidad tiene una historia anterior, ¿no? Es decir, ¿por qué dice Gramsci? Porque la sociedad todavía no está articulada totalmente, porque el Estado Nacional no está inserto en la economía mundial como lo estuvo posteriormente. Entonces, todavía hay una situación en la cual la lucha de clases es mucho más fluida de lo que va a ser a partir de la conformación de los estados liberales basados en un régimen parlamentario establecido sobre la base de la derrota de los sectores más radicales, tanto de las revoluciones burguesas como de los primeros intentos de revoluciones comunistas, y mucho más aún después de la Primera Guerra, cuando entra en crisis el sistema parlamentario, pero se establecen formas de poder estatal que buscan incorporar dentro del Estado a partidos y sindicatos obreros y organizaciones populares, ¿no? Entonces, Gramsci va a utilizar estas figuras de la revolución permanente y de la revolución pasiva, una como la forma a través de la cual podían avanzar más rápidamente los procesos revolucionarios en el siglo XIX y la otra como la forma en la cual el poder capitalista busca recomponerse, ¿no? La idea de esta revolución pasiva, que es como una modernización sin cambio de fondo, ¿no? Gramsci dice una revolución sin revolución o una revolución restauración. Eh, esta idea de revolución pasiva como una recomposición del poder capitalista que se hace a través de algún tipo de innovación. No es una vuelta al statu quo anterior, sino que, por ejemplo, Gramsci incluso piensa si el fascismo no puede ser una revolución pasiva, en términos de que busca establecer una política totalitaria frente a una irrupción de masas que no se puede contener dentro de las limitaciones del régimen parlamentario, ¿no? Entonces, bueno, la forma en que el problema de la lucha de clases aparece en los cuadernos de la cárcel es a través de estas conceptualizaciones, ¿no? Relación de fuerzas, hegemonía, revolución permanente, revolución pasiva. Y el problema que tiene, y después ahí hay todo un debate sobre si el análisis de Gramsci sobre la cuestión de la hegemonía en los cuadernos es esencialmente en torno a las formas de recomposición del Estado burgués y del poder burgués, o también contiene elementos para pensar el problema de la hegemonía de la clase trabajadora en un contexto diferente al del ascenso provocado inmediatamente por la Revolución Rusa, ¿no? Yo personalmente pienso que en la actualidad es fundamental volver a vincular los conceptos de hegemonía y lucha de clases por lo mismo que hablábamos antes respecto de la CLAU, pero también se puede pensar en experiencias más prosaicas. Por ejemplo, el caso del PT en Brasil.
el PT, que fue, digamos, lo más parecido a una socialdemocracia latinoamericana, ¿no? De masas, desarrolló mucho la idea de que la política comienza donde termina la lucha de clases. Entendía la lucha de clases como de formas muy, muy amplias, ¿no? Pero como lucha sindical, como protesta social en general, como lucha callejera, como acción extraparlamentaria, ¿no? Entonces, eso está bien, pero viste como dicen los centroizquierdistas o decían antes, pasar de la protesta a la propuesta y ese tipo de frases trilladas. Bueno, esa concepción es muy fuerte en todas las izquierdas de tipo reformista, como que la lucha de clases es algo, o es populismo de tirar piedras y esas cosas, o es lucha sindical. Y la política es como algo más en el terreno de la articulación parlamentaria, de la propuesta de gobierno, de la gestión progresista del capitalismo y todo eso. Entonces, restituir el concepto de hegemonía para un marxismo centrado en la lucha de clases, por un lado permite discutir contra todas estas posiciones, pero también contra las posiciones de tipo movimentista, que dicen, no, yo soy un movimiento por X demanda, no quiero que se me mezcle el otro que reclama por otra cosa. Entonces, cada uno lucha por separado por conseguir alguna demanda puntual dentro del capitalismo. Entonces, la Clau quería de alguna forma articular esos movimientos dentro de una política socialdemócrata, ¿no? Entonces decir, bueno, sobre todo en hegemonía estrategia socialista, ¿no? La Clau y Mujer. Eh, Claro, bueno, parten del significante vacío del pueblo, claro, exacto. populismo, y ahí entra toda la ensalada. eh, Exactamente, pero son posiciones que son como el hambre y las ganas de comer, diría Aristóteles. Son como el hambre y la gana de comer, o sea, el movimientismo y la politiquería o el politicismo son dos cosas muy parecidas. O sea, no son parecidas, son muy distintas, pero las dos tienen el mismo efecto, que es una política dentro de los marcos del capitalismo. claro, O sea, dentro de los marcos del capitalismo estamos. Otra cosa es que eso lo aceptemos como algo positivo o necesario. Entonces, eh, para no estar permanentemente cayendo en la aceptación de esta sociedad, el problema de la hegemonía tiene que estar pensado en relación con la lucha de clases. Y la lucha de clases necesita del concepto de hegemonía, o sea, pensar la lucha de clases sin hegemonía, sin el problema de hegemonía es muy difícil, porque entonces sí terminás en el movimentismo, en las revueltas. O sea, las revueltas son necesarias, pero no resuelven la mayor parte de los problemas que plantean. Entonces, me parece que para una teoría marxista de las cuestiones políticas en la actualidad, el concepto de hegemonía es fundamental y también, por supuesto, el de lucha de clases, ¿no? me recuerda, hay un discurso ahora acá en Argentina, ¿no? Del peronismo que quiere contraponer una supuesta socialdemocracia del gobierno actual. O sea, el gobierno actual no sería peronista, sería socialdemócrata, y bueno, habría que volver a el verdadero peronismo, que en el fondo es lo mismo, como decías vos. O sea, puede que sean diferentes, pero la base que comparten es la misma, es contrarrevolucionaria, es reformista, etcétera. Claro, yo creo, digamos, que en el caso bueno, la Clau se inspiró bastante en el peronismo, por supuesto, ¿no? Porque él tiene una trayectoria antes de su desarrollo más académico, que eso es una cosa muy grosa que hicimos los argentinos, exportar a la Clau, ¿no? Eh, una vez me decía Máximo Modonesi, lástima que después lo volvieron a reimportar, ¿no? Pero el tema del el peronismo, con la idea del movimiento obrero como columna vertebral, esa es un poco una idea de hegemonía burguesa también, ¿no? Lo que pasa que la burguesía, como siempre fue recontra gorila y fue antiperonista, eso siempre hizo que el peronismo aparezca como algo más de izquierda, ¿no? Pero la concepción del peronismo es de un movimiento nacional policlasista que es contrario a la hegemonía de la clase obrera, ¿sí? Es que los trabajadores sean la columna vertebral o lo que sea. Y otra cuestión más, que es que al tener centralidad como sujeto político mucho más el Estado que las bases, siempre la política se termina transformando en alguna variante de política desde arriba.
por más que uno quiera, ¿no? Incluso en las versiones más combativas de que los movimientos presionen desde abajo y todo ese tipo de cosas, siempre el sujeto termina siendo el Estado, que eso es algo que también pasa con la mirada de la Clau, ¿no? Por eso la Clau fue de esta idea más socialdemócrata, la del populismo, ¿no? Básicamente. Claro, ya que hablamos de América Latina, nos metemos ahí. Sí. Primero te quería preguntar, yéndonos de un lado al otro, hay una especie de reflote de movimientos de derecha o de extrema derecha englobados bajo el rótulo de nueva derecha, Ujú. más que nada en Estados Unidos, ¿no? La New Right, nueva derecha. Yo quería preguntarte, bueno, qué visión tiene Gramsci del fascismo? Es algo que él ve surgir, o sea, de primera mano. Sí. O sea, a Mussolini lo expulsan del Partido Comunista, forma los Del fallos del socialista. compartimento, alrededor de 1920, en fin. Luego, la toma del poder y bueno, ahí está justamente el encarcelamiento de Gramsci, donde, bueno, va a escribir sus cuadernos y luego por las condiciones inhumanas se va a enfermar en la cárcel y va a morir. Eso por un lado, y por el otro, bueno, eh, si hay una teoría en Mariátegui, ya pensando en tu último libro, sobre estas cuestiones, ¿no? Porque lo que plantea, el problema que trae Mariátegui es el problema del campesinado. Y ahí está, bueno, la hegemonía de obreros y campesinos en un país como Perú, donde al menos a principios del siglo XX o mediados del siglo XX, no sé ahora, había condiciones similares a las de la Unión Soviética, a las de la Rusia zarista. Eh, Disculpa que te tire dos preguntas No, no, está al bien, está tiempo, bien. pero No, o sea, diría que primero que todo el tema del fascismo es un tema muy mal analizado en los primeros años del Partido Comunista Italiano, no tanto por Gramsci, que siempre tiene una mirada más sensata, sino por Amadeo Bordiga, que era el principal dirigente, ¿no? del partido, que tenía una mirada de que el fascismo era un... Él decía, incluso lo dice ya muy avanzado, 1924, dice, no trajo nada nuevo a la política burguesa, solamente un mayor espíritu de disciplina, ¿no? Y en 1922 había pensado que no había peligro de dictadura fascista porque asociaba la dictadura fascista con una restauración de la monarquía más tradicional, ¿no? Bueno, le pifió ahí muy mal. Gramsci siempre tuvo una mirada, me parece, más realista, ¿no? del fenómeno. O sea, por un lado lo vincula desde el punto de vista de la dirección y de los intereses de fondo con los grandes propietarios, tanto industriales como agrarios, ¿no? de Italia, ubica a la pequeña burguesía como un estrato social que tiene alcance nacional y que es protagonista del desarrollo del fascismo desde el punto de vista de la base militante, ¿no? Y lo ve como un fenómeno, por supuesto, reaccionario y de respuesta a la ofensiva o al ascenso de la lucha de clases, pero a la vez te diría que él inserta el fascismo dentro de un panorama internacional más amplio, ¿no? Sobre todo, me parece que si uno toma especialmente los cuadernos de la cárcel, él considera que el fascismo no es solamente un fenómeno reaccionario, sino que en muchos aspectos retoma el rol histórico que intentó tener el liberalismo en el siglo XIX y primeros años del siglo XX en Italia, ¿no? Por ejemplo, él va a considerar que el Estado fascista hace un proceso de unificación nacional mucho más efectivo de lo que en su momento lo hizo el liberalismo tradicional, aunque no resuelve las diferencias estructurales que hay en el país, por supuesto, o sea, no resuelve la cuestión agraria, o sea, no resuelve, digo, en un sentido progresivo, ¿no? Pero
por eso cuando él se pregunta, ¿el fascismo puede ser revolución pasiva? Lo piensa también por esto, dice, es como un intento de generar una modernización económica y una pseudo planificación de la economía, respondiendo, tratando de superar a su manera las propias contradicciones que tiene Italia, ¿no? Y él a la vez considera que el, el proceso de organización estatal que hace el fascismo, generando una especie de sindicalismo de Estado, ¿no? Una cosa por el estilo, es de alguna forma algo que contribuye a igualar la situación desde el punto de vista de las condiciones para intervenir desde la izquierda, ¿no? No es que las considera favorables, pero él ve que todo ese proceso de cambios en la forma del Estado italiano permiten pensar una, una posibilidad, por ejemplo, de intervenir clandestinamente en los sindicatos fascistas y organizar una resistencia, ¿sí? Cosa que una vez disueltos los sindicatos obreros, no había muchas opciones. O sea, o vos sí o sí tenías que hacer una acción clandestina, ¿no? Entonces él ve que esto, sobre la base de que ese tipo de organización existe en todo el país, puede tener un alcance nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces yo diría que, sin dejar nunca de decir que, que es un fenómeno reaccionario, Gramsci analiza en qué medida este fenómeno reaccionario busca establecer ciertos elementos de, entre comillas, modernización del Estado italiano que por la vía parlamentaria y liberal nunca se pudieron llevar adelante. Lo que pasa que me parece que hay una diferencia muy grande, o sea, y en este sentido está todo el análisis también de lo que son las formas corporativas del Estado y todo eso, que eso es algo que en las derechas actuales no existe. O sea, si vos querés, las extremas derechas actuales en muchos aspectos son incluso más de derecha que el fascismo italiano. Los locos esos que andan con metralletas en Estados Unidos y eso, con una camioneta y un fusil de asalto, son, te diría que son, tienen una ideología mucho más, más racista y más imperialista y más que el propio fascismo italiano. Pero lo que no tienen es esta concepción de hacer una especie de Estado corporativo que intente evitar el comunismo y a la vez hacer algo que supere el liberalismo, ¿no? Eso no es, o sea, por eso también es muy difícil hablar de que las derechas actuales son fascistas, por más que sean ultra reaccionarias y que incluso en algunos aspectos reivindiquen cosas del fascismo y todo lo demás. Y en el caso de Mariátegui, no, de Mariátegui, ¿qué decías que lo que querías que toquemos? ¿El tema del fascismo o el tema de...? La cuestión de la hegemonía, pero vista desde el Perú, en el que piensa en Ah, la Mauta. no, y mira, Mariátegui usa muy poco el concepto de hegemonía para pensar el problema de la relación interna entre las clases, ¿no? Lo usa más para la política internacional, porque él analiza mucho todo el proceso de desplazamiento de Gran Bretaña por Estados Unidos en los años en los años 20, ¿no? Sobre todo. Pero yo lo que diría es que la mirada que tiene Mariátegui sobre la necesidad de vinculación entre la lucha obrera y la lucha de los indígenas o de los pueblos originarios, ¿no? Eh, está de alguna forma emparentada con una concepción de hegemonía. Lo que pasa es que tiene una vuelta distinta. ¿En qué sentido? O sea, Mariátegui piensa que es imposible hacer una revolución socialista en el Perú si la clase trabajadora no tiene el apoyo de las masas indígenas. Ahora, si querés lo que es distinto, eso sería un ejemplo típico, es como pensaba la hegemonía del marxismo ruso, si querés, formulada así como te la acabo de decir. La vuelta que le da Mariátegui es que considera, a diferencia del marxismo ruso, que los pueblos indígenas pueden tener una concepción socialista, ¿no? Porque en el marxismo ruso se consideraba el campesinado como esencialmente como un pequeño propietario, ¿no? Que necesitaba la tierra, pero que su demanda no era incompatible con el capitalismo.
sí era incompatible con políticos capitalistas como los liberales rusos que no querían luchar contra el zarismo, ¿no? Pero la idea del campesinado como un posible actor socialista había perdido mucho peso con el, si querés, con el declive del populismo ruso y con los cambios que fue introduciendo el capitalismo en el agro ruso, ¿no? Marx en su momento había dicho, bueno, se puede quizás, si hay una revolución socialista en Occidente, que al mismo tiempo la comuna rusa se mantenga y Rusia no tenga que pasar por el capitalismo en el campo, ¿no? Pero bueno, esa hipótesis no se dio. Está bueno haberla pensado, pero eso no fue lo que ocurrió. Y el marxismo ruso se hizo un poco el distraído de estas discusiones de Marx con Vera Sasulich y más bien tenía una línea como el campesinado como pequeño propietario, que, bueno, que en muchos aspectos se verificó en determinados momentos, ¿no? En el caso de Mariátegui es distinto, porque Mariátegui no analiza el campesinado solo como una clase económica, sino que también lo piensa como pueblo indígena con una cultura específica. Y ahí identifica la comunidad, eh, el Ayllu, la comunidad histórica que los pueblos indígenas de lo que luego sería el Perú, habían puesto en pie incluso desde antes del Imperio Incaico, que el Imperio Incaico lo utilizó en su provecho. Entonces ahí Mariátegui le da un poco una vuelta al tema de la hegemonía, en el sentido de que me parece que su análisis no se puede entender solamente en términos de hegemonía, en el sentido de que la clase trabajadora agrupe a los pueblos originarios como parte de la misma lucha, sino que además los pueblos originarios pueden aportar su propio socialismo práctico a una construcción socialista en el Perú, ¿no? Entonces, si, no es exactamente una idea de una revolución hecha exclusivamente por indígenas, porque Mariátegui no lo piensa así ni de casualidad, pero tampoco o sea, si hay una idea de hegemonía en Mariátegui, es con un rol muy activo del comunitarismo indígena como parte de esa hegemonía, que es una hegemonía liderada por la clase obrera, pero en la cual está el pequeño detalle de que la mayoría de la clase obrera también es de origen indígena, ¿no? Entonces a mí me gusta más pensar ese problema en Mariátegui utilizando un poco la idea de determinación y sobredeterminación, ¿no? En un nivel más estructural, si querés, la cuestión de clase determina la cuestión indígena, porque, no se puede, porque la cuestión indígena no se puede resolver sin resolver un problema económico que es el de la tierra y porque está vinculada, por ende, con las relaciones de clase que hay en Perú. Pero a la vez, desde el punto de vista de la historia, de la cultura y del desarrollo de las luchas políticas y de ideas en el Perú, la cuestión de clase no se puede pensar sin tomar en cuenta la cuestión indígena en su sentido más amplio, ¿no? Entonces, la cuestión indígena sobredetermina, o sea, le da un carácter particular a la lucha de clases en el Perú le da un carácter particular a las tareas que la clase trabajadora tiene que asumir en el Perú como tareas propias para pensar en una revolución socialista, ¿no? Entonces yo diría en síntesis que en Mariátegui hay una cierta idea de hegemonía, pero que no es exactamente asimilable ni con la de Gramsci ni con la del marxismo ruso. ¿Sí? Habría que hacer, digamos, si querés, un estudio conceptual más finito para ver cómo se vinculan exactamente, ¿no? Un concepto de hegemonía con lo que plantea Mariátegui. Yo creo que su mirada es solidaria visión de una visión marxista que toma el problema de la hegemonía, pero la veo como un poco más específica, ¿no? La construcción que él hace alrededor de estos problemas. Y creo que por eso no utiliza el concepto. Hay una visión, retomando el tema del fascismo, ¿no? Hay una visión del fascismo también en Mariátegui. Creo que algo de eso hablas Sí, en tu sí, sí, libro. sí, claro, por supuesto. No solo hay una visión, sino que hay una visión bastante interesante, ¿no? Bastante perspicaz. Mariátegui empieza, bueno, él sale de Perú en una especie de exilio que le impone el gobierno de Leguía en 1919
y él conoce el fascismo, o sea, conoce la realidad de Italia en la primera posguerra de primera mano, o sea, ve todo el proceso por el cual va creciendo el fascismo, ve la fundación del Partido Comunista de Italia, bueno, conoce de primera mano todo eso. Y él escribe unos artículos que están agrupados en un volumen que se llama Cartas de Italia, que son artículos que escribe, si no recuerdo mal, a ver, acá lo tengo igual exactamente, pero son artículos de 1920, 1921, y entre 1920 y 1922 son artículos que escribe para el diario El Tiempo, donde él va analizando, ¿no?, el fenómeno del fascismo. Y va de a poco logrando una mirada sobre lo que es la especificidad del fascismo. El primero lo ve como un fenómeno más de tipo imperialista y nacionalista, ¿no? Y después dice, bueno, pero no es solo eso, porque eso es algo para la política internacional. Esto lo que está haciendo es transformándose en una milicia antirrevolucionaria para la política interna. Y la burguesía lo está aprovechando para eso, para atacar al movimiento obrero. Es la acción ilegal de la clase dominante contra la posible acción ilegal de la clase obrera, ¿no? Va a decir. Y después tiene ciertas oscilaciones en relación a qué duración puede tener el fenómeno y hasta dónde el fascismo implica una política que va más allá del liberalismo, no. Una vez que el fascismo está en el poder, él en algún momento dice, bueno, los fascistas fueron, creo que es en 1924, si no me equivoco, dice, los fascistas fueron a las elecciones con una lista llena de liberales, que obviamente son liberales capituladores, o sea, es la bancarrota del liberalismo, pero a la vez esto muestra la debilidad del fascismo, que se la pasó boconeando, que iba a superar el liberalismo y terminar con todos los políticos del régimen, y que esto que aquello, ¿no? Entonces ahí él lo ve como un fenómeno, si querés, más pasajero. Y lo mismo también lo ve muy en crisis cuando es toda la situación posterior al asesinato de Giacomo Matteotti, ¿no? Que es el momento donde el fascismo está más en crisis con la pequeña burguesía, ¿no? De esto también en 1924, donde hay sectores que se empiezan a separar, además de los propios trabajadores, ¿no?, que ya eran su mayoría opositores al fascismo, la clase obrera, sectores de las capas medias empiezan a decir, bueno, estos tipos ya están muy pasado largo, no podés matar al principal opositor. Igual después se hicieron el juicio contra los asesinos y todo eso, pero bueno, es un momento de mucha crisis, donde Mariátegui también lo ve como que el régimen quizás puede caer, ¿no? Que no se podía descartar la posibilidad, la verdad, porque era un momento de mucha debilidad el fascismo. Ahora, después ya posteriormente, cuando Mariátegui publica la escena contemporánea en 1925, él ahí reformula varias de las cosas que fue escribiendo y hace todo un apartado que es el que abre el libro, que se llama Biología del fascismo, ¿no? Y ahí, junto con distintas cuestiones más anecdóticas, ¿no?, como capaz las filiaciones entre el fascismo y las ideas de Gabriele D'Annunzio, ¿no?, la relación del fascismo con la experiencia de la ocupación del Fiume y la República del Carnaro y todo eso. Él sobre todo ahí ya se ve que toma nota de que el fascismo se propone hacer un cambio en la forma del Estado italiano, ¿no? Él va a decir eso, que se propone reformar sustancialmente el Estatuto de Italia, y yo creo que eso es algo muy importante porque era una de las cuestiones que era más difícil de captar, ¿no? Que el propio Partido Comunista de Italia tuvo dificultades para analizar más a fondo y que Mariátegui la vio un poco, primero así de primera mano por conocer la primera posguerra en Italia y después reflexionando ya desde Perú, reflexionando sobre a dónde iba ese fenómeno. Entonces me parece que es una lectura muy interesante, que a la vez él hace esta lectura del fascismo y lo diferencia de otras experiencias. Por ejemplo, él, para Primo de Rivera, no dice es fascista. Lo ve como una dictadura, ¿no?, el dictador que había en España, ¿no?, más o menos en la misma época, lo ve como una dictadura burocrático-militar más tradicional, que no se basa, ¿no?, en una movilización sistemática de las capas medias o cosas por el estilo, ni tampoco busca hacer un régimen político que vaya más allá del liberalismo, ¿no?, sino lo ve como una de esas dictaduras típicas. Lo mismo otras dictaduras incluso terribles como hay en otros países, ¿no?, como en Bulgaria o en Hungría en el mismo periodo.
Ojo, él no dice que los tipos en sí mismos, las personas de los dictadores, no tengan ideas fascistas o no sean medio fachos los tipos, sino que dice la experiencia política, el régimen político no es un régimen fascista, es otra cosa. Eh, Aunque también veía la posibilidad de cosas como más o menos combinadas. Por eso en un momento que hay mucha represión hacia la izquierda en Francia en la segunda mitad de los años 20, habla de que en Francia hay una especie de fascismo legal, que es un término un poco equívoco, ¿no? Yo quizás no lo hubiera utilizado de esa forma, o sea, es más parecido a lo que Trotsky llamaba un bonapartismo, ¿no? Dentro de un sistema con una legalidad burguesa más o menos típica, una política específica súper represiva hacia el movimiento obrero y los sectores de izquierda, en especial el Partido Comunista, ¿no? Pero sí, yo creo que desde el punto de vista de las elaboraciones sobre el problema del fascismo, las de Mariátegui están entre las que son importantes, ¿no? En lo que es la primera mitad del siglo XX. Muy, muy destacado para tener en cuenta y para ver incluso cómo desde o sea, desde el Perú se podía reflexionar sobre estos temas con un nivel de conocimiento de la política internacional muy detallado. Es muy recomendable todo ese aspecto del pensamiento de Mariátegui. Y este otro tema de no usar descontroladamente el término también sirve, porque ahora hay como un uso, así como hay un uso descontrolado de hegemónico o de populismo, también hay un uso medio descontrolado de fascismo. Todo de fascismo al mismo nivel, lo cual no quiere decir bajarle el precio a la peligrosidad de ciertas nuevas derechas, pero no es no son lo mismo. Un payaso como Milei no es lo mismo que los tipos de las milicias yanquis que andan con metralletas en ciudades grandes del interior del país y no te dejan hacer marcha, o matan gente en las manifestaciones. No quiere decir que Milei no simpatice con eso, obvio que simpatiza, pero no es lo mismo, o sea, desde el punto de vista de que no tiene ese tipo de movimiento atrás. Es algo mucho más, si querés, mucho más volátil o más etéreo, o sea, una mezcla de los pibes que no salen de la casa y odian a las feministas con la bronca de la gente que dice, bueno, voy a votar a este porque putea a todo el mundo. Pero sería ridículo decir que eso, por más que el tipo sea un reaccionario, es un movimiento fascista. Y los locos esos de las metralletas de Estados Unidos, ¿qué nombre le ponemos? Se nos caen del mapa, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que Mariátegui, siendo un tipo muy sobrio en la adjetivación, en el uso del término fascismo, no aplicándolo a cualquier cosa, me parece que también nos ayuda. Si cuando uno tenga ganas de decir que cualquier cosa es fascista, tiene que volver a los textos de Mariátegui y decir, bueno, ¿qué hubiera pensado este tipo en esta situación? Es decir, no cómo repito lo que dijo Mariátegui o lo que dijo Trotsky o lo que dijo tal, sino este hombre, ¿qué hubiera pensado en una situación como la actual de este tipo de fenómenos? Y bueno, eso nos ayuda un poco, me parece, a caracterizar también lo que se puede ver hoy. Incluso hay reyertas en torno a, bueno, fascismo, neofascismo o postfascismo. Claro, exacto. Sí, Los movimientos que hay en Estados Unidos, en realidad, se autodenominan libertarians, ¿no? Mal llamados libertarios, eh, que son los liberales que están como decepcionados del liberalismo clásico de Estados Unidos, más que nada del Partido Republicano, o sea, los liberales más conservadores, eh, a contrapelo de lo que fue el fascismo históricamente, o sea, se oponen a el Estado en una especie de oposición medio, no sé, medio esquizofrénica, porque claro. vos lo pensás y decís, pero pará, el Estado es burgués. O sea, ¿te estás quejando? ¿De qué te estás quejando? Del impuesto, los que más pagan impuestos son los trabajadores, en fin. Pero bueno, Sí, nada, lo que pasa que ahí, bueno, lo que pasa que ahí hay muchas cuestiones. Nosotros hicimos hace poco una charla con Fernando Lizárraga, que está subida en el suplemento de Ideas de Izquierda, es muy interesante sobre esto, porque digamos que los libertarianos se basan en la idea de la autopropiedad, por eso están en contra del Estado, claro, básicamente, ¿no? Ahora, con esa idea a veces tienen concepciones que
comparadas con otras pueden parecer progresistas. Por ejemplo, están en contra de las guerras. Ahora, una cosa es el original y otra la fotocopia también, ¿no? Y me parece que y también hubo un proceso por el cual estos grupos en un momento se llenaron de gente que quería sexo, droga y rock and roll, entonces también pasaron a depurar sus filas y a asumir posiciones más conservadoras, ¿no? Y me parece que las nuevas derechas actuales no son exactamente libertarianas, sino que es como una mezcolanza, o sea, es una mezcla de libertarianismo y de populismo de derecha. Hay ahí como un mejunje, Sí, que ese bueno, mejunje es idea de Rothbard. Murray Rothbard, claro, el economista liberal. claro, pero por ejemplo, el Rothbard estaba a favor del aborto. Milei dice que está en contra del aborto porque el Claro, niño no es propiedad, porque es una persona, entonces no sé qué, bueno, nada que es ver, un o sea, individuo hay, aparte. En realidad la ciencia demuestra que claro, el exacto, cigoto no puede sobrevivir fuera del claro, exacto, externo. exacto. Pero te quiero decir que hay o sea, hay como en los libertarianos autóctonos, hay como una resignificación de todos esos temas mezclados con temas de las derechas tradicionales, que incluso pueden ser antiliberales, o liberales en lo económico Claro, y conservadores en lo político. antidemocráticas, claro, en lo político, ¿no? Que es la típica, ¿no? El típico curro del liberalismo argentino, ¿no? Claro, De bueno, eso toda la se vida. debe a una síntesis que elabora Rothbard en el Manifiesto Libertario, que es la síntesis paleolibertaria. Entonces, es como, bueno, si, o sea, si queremos imponer nuestras ideas y desarrollarlas, necesitamos a las masas, y para llegar a ellas, y bueno, tenemos que apoyar movimientos reaccionarios, populismo de derecha o extrema derecha, y bueno, plantea una especie de sociedad entre empresarios, las iglesias, y un montón de cosas que bueno, en nuestros liberales criollos lo vemos en acción. Sí, a morir. O incluso, bueno, ni siquiera autoproclamados liberales, qué sé yo. Hace poco Larreta y Cintia Joto se juntaron con no sé cuánto, había no sé cuántos miles de pastores Claro, claro. evangélicos. eh, Así que bueno, andan por ahí dando vueltas. Pero sí, claramente hay un uso indiscriminado de la palabra fascismo, ¿no? Eh, Volviendo a Gramsci, Sí. ¿por qué triunfa el fascismo? O sea, hay un análisis de Gramsci sobre eso, porque pensemos que el Partido Comunista Italiano, o al menos hasta donde sé, tenía mucho peso. Sí, el Partido Socialista tenía más peso que el Partido Comunista. Y claro, Y mira, lo que pasa es que a ver, habría varias maneras de encarar el tema de por qué triunfó en su momento. Hay una cuestión, me parece clara, que es que el movimiento obrero no tenía una dirección suficientemente fuerte y combativa como para enfrentarlo. De hecho, la organización que surge para enfrentar el fascismo desde el punto de vista militar, que es Arditi del Popolo, que son excombatientes de los cuerpos de élite del ejército italiano, muchos que habían sido voluntarios de la expedición de Fiume, de Anuncio, que después hicieron gente de izquierda. Esa organización surge con gente de todos los grupos, y había anarquistas y había republicanos, ¿no? Uno de los comandantes más importantes era Argo Secondari, que era anarquista. Y el Partido Comunista se oponía a participar de eso porque decía que tenía una ideología confusa y no sé qué. La verdad que una estupidez sectaria, ¿no? Gramsci tenía más simpatía por los Arditi del Popolo, pero nunca eh, enfrentó públicamente, o sea, los apoyó públicamente, pero después más o menos se mantuvo dentro de la línea que tenía el partido, que era como de hacer su propio aparato militar, no participar de eso. Los socialistas decían que no había que hacer violencia porque la violencia engendra violencia y todas esas estupideces. Incluso hicieron un pacto de no agresión, ¿no? Con los fascistas en algún momento, que obviamente los fascistas nunca respetaron. por favor. Y, y entonces, ahora, en los momentos que se lograron coordinar los Arditi del Popolo con los comunistas, con los socialistas, lograron
enfrentar a los fascistas. Si no recuerdo mal, por ejemplo, en Parma, es un ejemplo histórico importante. Pero en general yo creo que el problema principal es que particularmente el Partido Socialista tenía una confianza ciega en la legalidad y una línea pasiva. No solo los más de derecha, sino el sector más combativo, que incluso simpatizaba con la Internacional Comunista, pero se quería mantener dentro del Partido Socialista, tenía una concepción como de que la historia iba a favor del movimiento obrero y entonces en lugar de hacer una gran resistencia contra el fascismo, se podía de alguna manera convencer a la burguesía de que lo reprima. Entonces no se preparó una defensa activa contra el fascismo, al mismo tiempo que tampoco apoyó el Partido Socialista al nivel que era necesario el proceso de ocupaciones de fábrica que hubo en 1920, ¿no? Entonces, ¿no? El bienio rojo 19-20. Entonces, me parece que hay una combinación de cuestiones. La derrota del bienio rojo, la política pasiva del Partido Socialista, la debilidad del Partido Comunista, la situación de división entre la clase obrera del norte y el campesinado del sur. Es decir, no había una fuerza. El fascismo logró hacer una fuerza de alcance nacional disciplinada, combativa y proactiva mucho antes de que el movimiento obrero pudiera oponerle algo similar por sus propias divisiones internas y por el peso que tenía la política de la socialdemocracia, que era una política de no luchar contra el fascismo. Me parece que va un poco por ahí, ¿no? Y Gramsci analiza un poco en estos términos también el tema, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Va, estornudé, así que No, no hay problema. Esto época para el de... caso de Italia, digo, ¿no? En el caso de Alemania hay otra situación porque es posterior, ¿no? Ya es un partido comunista mucho más fuerte, pero que tiene una política sectaria, que hace todo, dice que si sube Hitler, después suben los comunistas, o sea, combate más contra la socialdemocracia que contra los nazis, y bueno, después triunfan los nazis, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro proceso, pero que quizás no tiene, quizás tiene, por supuesto, algunos puntos de contacto con lo de Italia en el sentido de la falta de una respuesta del movimiento obrero a la altura de las circunstancias por línea de las direcciones reformistas, ¿no? Básicamente, por decirlo un poco apresuradamente, ¿no? Bueno, ya como para ir cerrando. Tengo varias preguntas en la cabeza. Voy a preguntarte, por ejemplo, sobre el clasismo de Mariátegui, que es algo que vos trabajas Sí, en tu último libro, y otro sobre, bueno, si se puede establecer una especie de vínculo entre ambos autores, o mejor sí. preguntarte por qué Gramsci hoy o por qué Mariátegui hoy. Bueno, sobre el clasismo, Mariátegui es una idea fuerte, ¿no? En Mariátegui, el tema de que primero, de que la clase trabajadora es la clase que puede encabezar una lucha por cambiar el sistema capitalista por uno socialista. Eso él lo aprende de su propia experiencia en Europa, pero también antes, ¿no? Por las luchas obreras de 1919. Eso yo creo que está y es parte de su práctica política desde que vuelve a Perú, el tema de la organización del movimiento obrero, que desemboca en la fundación y en la escritura de los documentos fundacionales de la CGT de Perú, ¿no? Entonces me parece que ahí está claro todo ese filón del análisis de Mariátegui sobre la actividad de la clase obrera y del movimiento obrero y la necesidad de su organización clasista, es decir, separada, con criterio de lucha de clases, no mutualista y separada de cualquier organización de la pequeña burguesía o de la burguesía supuestamente progresista, me parece que es algo que está claro en sus escritos. Ahora, esto no implica que Mariátegui sea obrerista, que es lo que charlábamos un poquito antes, ¿no? Por las dos cuestiones, por la magnitud del problema indígena,
y porque la propia clase trabajadora está compuesta por personas de identidad indígena, en su mayoría, ¿no? En el análisis que le hace el Perú de su tiempo. Entonces yo diría, es un clasismo en el sentido de los fundamentos más básicos de lo que es la centralidad de la lucha de clases y el rol de la clase obrera como agente de un proceso revolucionario, que a su vez va combinado con todo este análisis situado de lo que es la realidad del Perú y la importancia de que el clasismo se unifique con el indigenismo, vamos a decir. Esto incluso está planteado en el programa de la CGTP, cuando sostiene que la propia central obrera tiene que defender las demandas indígenas, ¿no? Claramente. Entonces es clasista, pero no es obrerista en el sentido más negativo que se le puede dar al término, de pensar todo en términos de luchas obreras y despreciar las de otros sectores sociales, ¿no? Después, entre Gramsci y Mariátegui hay muchas afinidades, ¿no? Primero que ellos toman interlocutores similares, ¿no? Por ejemplo, los dos han tomado eh, a, a George Sorel como una referencia, ¿no? Para pensar problemas de la política contemporánea, la cuestión del mito y esos problemas. Ambos discuten ideas de Benedetto Croce, creo que Gramsci mucho más críticamente que Mariátegui, que lo toma más como una referencia positiva en determinados momentos. Ambos piensan el problema de cómo vincular al movimiento obrero con las masas campesinas, en el caso de Gramsci, y campesinos indígenas, en el caso de Mariátegui. Y ambos pensaron los cambios que se dieron en o sea, la crisis de la democracia liberal es un tema de Gramsci y es un tema de Mariátegui, ¿no? Y los cambios que se dan en el periodo de la primera posguerra y del periodo de entreguerras, ¿no? Gramsci vive varios años más que Mariátegui, donde hay estos cambios a través del fascismo, las dictaduras, los bonapartismos, las crisis de los gobiernos de coalición en países como Francia y Alemania, que Gramsci las toma más en un sentido general y Mariátegui las toma como análisis de coyuntura súper específicos. Bueno, son todos temas en los que ambos autores están vinculados, ¿no? Además de que ambos de alguna manera formaron parte del universo de lo que fue en su momento el Internacional Comunista, ¿no? Ambos tuvieron posiciones más o menos afines a la política de Stalin en determinado periodo, no por ser especialmente eh, stalinistas en el sentido más peyorativo del término, ¿no? Sino porque consideraban que era una política más realista para el avance de la URSS que la que proponía Trotsky, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión importante entre lo que es un análisis internacional y la mirada de lo nacional en ambos pensadores. La verdad que en muchos aspectos son muy parecidos, pero, pero son diferentes. Entonces, cada uno merece ser estudiado y discutido específicamente, ¿no? Claro. Sí, lo que me parece curioso es, los dos estuvieron en Italia, bueno, obviamente Gramsci era italiano, eh, nunca se cruzaron. Hasta donde yo sé, no. O sea, Mariátegui estuvo igual. Digo, si se cruzaron, si se conocieron, quiero decir, que cruzarse se habrán cruzado porque Mariátegui estuvo como corresponsal periodístico en la fundación del Partido Comunista Italiano. O sea, el Congreso Livorno, que era el Congreso del Partido Socialista, que se rompe, y de ahí surge después el Partido Comunista, Mariátegui está en ese momento ahí. Entonces, él conoce de primera mano la misma realidad que conoce Gramsci. Pero yo diría que también hace sus propias contribuciones, ¿no? A veces, una vez me contaba un amigo que estando en Italia, un tipo ahí de la Fundación Gramsci le dice, bueno, sí, Mariátegui estuvo en el Congreso de Fundación del Partido Comunista de Italia. Y el otro, viste, como es argentino, le dice, sí, también hizo varias cosas más, ¿no? No es que lo único que hizo es estar en una cosa de italiano, ¿no? Claro. Es importante Mariátegui por sí mismo, más allá de las vinculaciones que pueda tener con Gramsci o con otros autores, ¿no? Europeos, ¿no?
Exactamente. Así bueno, Juan, bueno, te agradezco mucho tu tiempo, tu No, presencia acá gracias en a el vos. canal, bueno, todos tus conocimientos. Bueno, pasamos el chivo de nuevo de tus obras. La última, bueno, ya saben, Mariátegui, Teoría y Revolución, Sí, hecha por IPS. está por salir, así que ahí la van a poder adquirir a través de la página de ediciones IPS. Y, y bueno, ahí también pueden ver los otros libros y en el suplemento Ideas de Izquierda que publicamos todos los domingos en la Izquierda Diario, también hay algunas intervenciones sobre estos temas que he ido publicando a lo largo de los años. Así que tienen el último libro sobre Mariátegui, después Hegemonía y lucha de clases, ¿no? Un diálogo entre Gramsci y Trotsky, el marxismo de Gramsci, por si quieren adentrarse en lo que son los cuadernos de Chileno, los cuadernos de la cárcel, y tu libro sobre Sacristán y Althusser y Althusser, Sacristán, que escribimos con Ariel Petruccelli. que de hecho, bueno, cuando hablaste de sobredeterminación dije, ah, Althusser, ¿qué tal? Apareció ahí Sí, sí, brevemente. claro. Así que bueno, Juan, nada, compren sus libros o descárguenselos, no sé si van a estar disponibles en edición digital. Aunque en algún momento seguramente aparecerá alguna edición pirata, andás a ver. Sí, puede ser. Así que bueno. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Y le agradezco a la gente por la paciencia de mirar hasta acá toda la entrevista. No, muchas gracias, Juan. Bueno, gracias a la gente. Eh, nada, suscríbanse, es gratis. Eh, aunque bueno, no vivo de esto. No soy un youtuber, como se dice ahora. Pero bueno, acá estamos tratando de mostrar otra visión de las cosas, ¿no? Y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos.